Bueno, agradecemos la presencia del doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, porque él es, lo confesamos, un asesor en esto de ir conformando los equipos que los lunes, ustedes han visto que acuden a nosotros para ponernos en contacto con la especialidad que ya es el tema migratorio, es una especialidad. Lo mismo que la elaboración de jurisprudencia y eso relativas a las migraciones y a los extranjeros que vienen a residir en la nación, y todo eso relacionado con la nacionalidad. Precisamente por eso, el doctor Castillo Pantaleón nos trajo una refuerzo. La doctora Carmen Herrera, especialista en Derecho de Migración. ¿Qué le parece? Usted que es abogado, y el amigo Héctor Tineo. Yo dije que yo tuve esa combinación. Yo tuve el privilegio curricular de participar en una gestión de justicia, digamos así, justicia global, Ministerio Público y Servicio Judicial, cuando el magistrado Pantaleón era juez, creo que de la cuarta juez de instrucción. Entonces ahí una vez iba con él y hablaba técnica jurídica pura, y los expedientes y las discusiones me gustaban. Entonces yo quiero hacerlo funcionar aquí, que en mi currículum yo siempre menciono. Pero no digas hace cuánto, Orión. No, hace mucho. Hace 20. Sí, hace 20 años. Bueno, yo quisiera comenzar saludando a la magistrada Carmen. Le digo magistrado, no se preocupen, que es por el nivel. Gracias. Muy buenos días, pues. Primero las gracias a Dios por permitirnos estar aquí, bueno, y me honro al lado del maestro, que usted dice, yo traje refuerzo, él trajo refuerzo, es lo inverso, yo me nutro del profesor. Sí, magistrado, mira, en este caso, Orión, y yo entiendo cuando hemos estado abordando eso, como el tema se ha circunscrito ya en la parte actual, a los efectos, es decir, la puesta en práctica de la sentencia, el tema migratorio pasa por un canal que tiene que ver con estado y capacidad de las personas. Eso es muy importante. Es decir, el tema migratorio en este país pasa por un problema que tiene que ver con identidad. Es decir, vulnerabilidades en el sistema registral de la identidad. Entonces, aquí no hay demasiados abogados que sepan mucho de eso. En el caso de Carmen, Carmen, y yo quiero hacer la presentación, yo estoy sustituyendo a todos ustedes. Así es. La comunidad jurídica tiene que saber que eso es una materia muy difícil, eso pasa por derechos de familia, gente que declara muchachos que no son suyos. Eso es una situación. Eso concierne un tema de filiación y un tema de nacionalidad por el tema del derecho que se tiene a la nacionalidad de los padres. Entonces, ¿cuántos abogados dominan eso? Muy pocos, que se han vuelto los guruses. La doctora Carmen Herrera tiene incluso un programa de televisión estupendo, que yo soy un televidente asiduo, porque ella trabaja mucho con eso. Desde el punto de vista práctico, es quizá de las personas que más domina la materia. Y luego a José Miguel Vázquez, que tiene un libro muy interesante sobre acta de Estado Civil, porque él fue consultor jurídico de la Junta Central Electoral. Es decir, que en esa materia, señores, aquí estoy yo aprendiendo. Correcto. Bueno, después que ya dimos el periplo completo, ya se fue a todos los foros internacionales, ya no queda ninguno, salvo que no habiliten la Luna y Marte. Todo ya, OEA, Naciones Unidas, intentaron ir la CELAC, Washington con todas sus necesidades de poder, Ginebra, lo último, la cumbre iberoamericana, donde también fue cuando se celebró este año en Panamá, el año pasado, ya no queda más nada. Entonces ya vamos a ponernos ahora aquí a trabajar, a menos, yo repito, que no habiliten otra cosa. También el CARICOM, toda parte se fue. Entonces, ya no queda rincón. Se reconoce que la República Dominicana tiene soberanía para estatuir sobre nacionalidad e inmigración. Ya eso se reconoce a nivel mundial, gracias a Dios. Ahora falta lo que yo llamo el arraigo versus nacionalidad. Es decir, hay personas que tienen 20 años aquí, 10, 15, 5, lo que sea. Han tenido el arraigo, se sienten dominicanos, todo bien. Pero por razones jurídicas, constitucionales y hasta de leyes adjetivas que les son inherentes, no tienen la nacionalidad. Entonces eso le llaman a la persona que tiene la afectación de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y ahí vamos. Andan cura con mucho, por la parte humana, unos niños, mire ese niño, le han nacionalizado y a su mamá y a su tío y a su papá. Y usted misma, doctora, me ha dicho que usted ha visto que por razones de muchas cosas, un hermano sale siendo hijo de su hermana.
con tal de conseguir una nacionalidad para los Estados Unidos, imagínense para acá. ¿Qué hacer para poder, desde el punto de vista de la sentencia, armonizar arraigo, nacionalidad, residencia legal o de trabajo? Todo eso, comencemos por ahí. Fíjate, yo creo en ese sentido que aquí viene una parte muy importante de la que ciertamente se ha hablado poco, que es el dispositivo de la sentencia. ¿Quiénes hemos conversado sobre el dispositivo de la sentencia? Nosotros, los verdaderos dominicanos que queremos que las cosas se hagan con apego a las leyes y como tiene que ser. ¿Cuál es una parte importante de ese dispositivo? ¿Qué dice? Que ordena la Dirección General de Inmigración, en virtud del artículo 151 de la Ley 28504, la regularización del plan de extranjería y que a su vez la Dirección General de Inmigración emitiese un carné provisional al término de los 10 días de la sentencia para, que fue lo que sucedió, para regularizar a Juliana de Guiz en ese sentido. ¿Qué hizo esta joven que desacata esta sentencia llevándose de asesores, vamos a decir, inoportunos, ¿no?, para irse ya al organismo internacional? Entonces, es hacia ahí donde vamos, que estas personas que estuvieron siempre bajo un sistema irregular, no van a caer dentro de una regularización dentro de su problemática. Ahora, la sentencia sí le ordena y da las pautas de cómo regularizar a ese inmigrante. Entonces, es ahí donde vamos. Se presenta lo que bien planteaba Orión, el drama humano. Estos que tienen 20 años, 30 años, bajo una situación irregular totalmente. ¿Qué es lo que se debe hacer en el plan de regularización? Por ejemplo, la categorización de las problemáticas. La Junta, por ejemplo, presentó su levantamiento. ¿Cuántos tenemos en esa circunstancia con declaraciones irregulares que emanaron de fraudes? Entonces ya hay un número para clasificar a estos ciudadanos extranjeros e irlo documentando y entonces caer en las diferentes categorías. En tanto, el plan de manera oportuna, por ejemplo, y con apego a las leyes, que es hacia ahí donde vamos, donde hemos querido siempre que el plan ordenase una regularización, pero con apego a nuestras leyes. No así, pues, violando nosotros mismos normativas ya establecidas. Entonces, si caemos en esa clasificación, tenemos 9 tipos de visa de no inmigrantes, bajo la ley 875 en el país. Cada ciudadano extranjero, por ejemplo, el que viene por trabajo, va a clasificar en esa categoría, bajo esta ley 875 que establece todo un procedimiento. Ahora bien, ¿qué le vamos a exigir como nación soberana a ese inmigrante que quiere regularizar su estatus y que ya escogió una categoría? Tiene que tener un documento de identidad. Claro. Porque ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo lo vamos a regularizar si no tiene identidad, si no tiene acta de nacimiento, si no tiene un pasaporte de identidad? Como en Macondo, con el dedo, que la cosa como no tiene nombre, que habrá que señalarlo con el dedo. Pero ya en ese caso la responsabilidad es del Estado haitiano. Sí, el Estado haitiano, el Estado extranjero tiene que documentar a cada uno de sus... Que se ha comprometido a eso. Claro que sí, a cada uno de sus ciudadanos. De hecho, esto fue lo último que sucedió para las visas de no inmigrantes en lo que fue el memorándum de entendimiento firmado entre Haití y República Dominicana. ¿Eso de qué tiempo es el memorándum? De la semana pasada. De la semana pasada. Hay algo que se aprobó también en la década de los 40, de los 30. Que parecían dar por el mismo camino. En el 38 el modus operandi. El modus operandi, en el 38, pero nunca se cumplió. Bueno, se cumplió en la época de Trujillo. En la época. Lo que pasa es que en la época de Trujillo y en el mandato de Balaguer, que en cierta manera fue una continuidad administrativa, porque las políticas hacia Haití, incluso para el caso de los jornaleros temporeros, seguían un protocolo de contratación en base a un acuerdo bilateral, que aunque venció en el año 1975, el último, era renovable cada cierto tiempo, por tanto se estuvo firmando, y el periodo de vigencia del último venció en el 75, estuvo con una especie de tácita reconducción, es decir, que continuó surtiendo efectos a pesar de que no había un instrumento nuevo, que la tácita reconducción es una figura admitida por el derecho.
y en el que se reconocen las consecuencias obligacionales de lo que anteriormente había sido firmado. Y entonces eso continuó hasta el colapso de la industria azucarera. Fue precisamente en el año 81 cuando se produjeron aquellas acusaciones terribles ante la OIT de que en República Dominicana había esclavitud. No sé si recuerdan eso. Sí. Que el doctor Ramón Antonio Veras, negro, fue el abogado que en su momento denunció que en este país había esclavitud. Todo bien. ¿Ustedes no se recuerdan de eso? Sí, claro. Negro Vera. ¿Ustedes no se recuerdan de eso? Todo eso está por escrito. Yo no estoy diciendo nada que sea mentira. Y entonces eso generó todo un movimiento. Posteriormente, el presidente Balaguer, a propósito de las recomendaciones hechas por la OIT, fue que produjo el único plan de regularización, o vamos a decir, la única regularización por mecanismos normativos en el año 1991, cuando volvió de nuevo al poder. Fue aquel decreto mediante el cual le ordenó a la industria de estatal del azúcar que repatriase a todos aquellos menores de edad, porque había una situación de explotación de trabajo infantil. Ya el país había suscrito la convención sobre el trabajo infantil, que la prohíbe, de la OIT, y ya en Belén do Pará se había hecho también todo lo que tenía que ver con Convención de los Derechos del Niño, la Convención de Derechos de la Mujer, entonces la Convención de Protección de las Personas Envejecientes. Entonces es ahí cuando se produce aquel decreto de Balaguer que ordenaba la repatriación de todo aquel menor de edad y de toda persona de más de 65 años de edad de nacionalidad extranjera que estuviera viviendo en batalles. Y la parte histérica de la prensa nacional en su momento, que son los mismos sectores que actualmente viven acusando a la República Dominicana, se señaló que esa era la respuesta del presidente Balaguer al gobierno de Aristide. Porque eso era una retaliación, porque Aristide tenía una prédica populista antidominicana. Poco después derrocaron a Aristide y se produjo aquella crisis humanitaria terrible con cientos de miles de haitianos emigrando a todo el orbe caribeño. Y entonces ahí se produjo una verdadera crisis sanitaria en el estado de la Florida. Y una resolución de la OEA con un embargo que República Dominicana fue que tuvo que pagar las consecuencias de eso. Y en ese contexto, porque es que las cosas uno tiene que verlas con la perspectiva histórica para poder entender lo que pasó jurídicamente. Y entonces en ese contexto fue que se produjeron los esfuerzos para que República Dominicana instalara campos de refugiados de este lado de la frontera. ¿Se recuerdan? El famoso plan Éxodo, que Balaguer se niega a ello, y luego también se producen las elecciones unos pocos años después, con todo lo que aconteció y el famoso dardo de los partos, el recorte presidencial de 2 años y todo lo que ha acontecido en el país desde entonces. Es decir, si tú te pones a ver en un gran arco todo lo que ha acontecido desde el año 1938 a esta parte, es como si estuviéramos dando como si fuéramos insectos dentro de un frasco de vidrio, dando vueltas en el mismo pequeño terreno, como que les resulta al país difícil salirse del frasco y mirar la realidad en un contexto mucho más amplio para poder entender lo que está pasando con el Padre Serrano y los jesuitas, lo que está pasando con las presiones desde Ginebra, con lo que está pasando con las presiones regionales de CARICOM y de una parte de los círculos de poder norteamericanos. Y toda la dinámica evolutiva de la legislación que responde a esas realidades, porque el derecho en cierta manera también es una reacción a lo que acontece. Siempre la legislación va a la saga de los acontecimientos. Se presenta una problemática, se dicta una norma para tratar de manejarla. Entonces, eso es lo que está pasando. Y ahora estamos en este momento con el tema de cómo vamos a aplicar, hacer efectiva esta sentencia, que como bien señala Carmen, traza una hoja de ruta. Pero en el medio hay como demasiadas cosas. Sí, pero fíjense una cosa, viendo el panorama, obviamente se ha mejorado, hay distensión entre las partes, nosotros hemos avanzado en una reafirmación de nuestra defensa de la soberanía nacional en el plano internacional. Contrario a lo que dicen algunos, no creo que las hostilidades se hayan incrementado, como escribió alguien este fin de semana, sino todo lo contrario, y pienso que ha habido, si se quiere, un reconocimiento, aún sea con pujos, pero un reconocimiento de la colectividad internacional de que a la República Dominicana hay que respetar ese derecho. Y eso está claro, eso se ha puesto de manifiesto, incluso en la propia CELAC, donde hubo uno de los más recientes escarceos en esa dirección, se puso de manifiesto, la CELAC lo hace contar en un párrafo que nosotros repetimos varias veces acá en la corporación,
un párrafo donde habla claramente del derecho que tiene a la autodeterminación. Y eso es muy importante. Pero no obstante eso, me ha llamado la atención unas declaraciones que acaba de dar el señor Paraizón, que es una persona, un haitiano distinguido que ha estado en la República Dominicana mucho tiempo y que además fue cónsul aquí en República Dominicana. Y él dice que el proyecto de ley que va a someter el presidente de la República próximamente, él tiene sus resquemores con eso, porque él dice que eso pudiera empeorar, que el contenido del mismo y el proceso para en todo lo que tiene que ver con el plan de regularización apunta a que las relaciones pudieran empeorar a partir de ese plano en que se va a presentar el proceso. Yo quisiera que habláramos del plan y de las expectativas que tienen ustedes con ese proyecto que se va a someter por parte del presidente de la República ante el Congreso Nacional. Yo quiero dar unas pinceladas sobre ese tópico para que el doctor Castillo Pantaleón pueda ahondar más, que conoce muy bien esas intenciones de una ley de naturalización que podría ser aprobada más adelante, que la misma no conocemos, pero bueno, en ese sentido lo que nos preocupa, y ciertamente como bien usted plantea, el presidente Medina en la CELAC tuvo el pronunciamiento que la República Dominicana necesitaba desde el principio que se emanó la decisión del Tribunal Constitucional. Digamos, bueno, si esas declaraciones son desde el principio, los organismos internacionales ni nos cuestionan porque ya realmente puntualizamos. Pero bueno, felizmente que lo hizo y estamos muy complacidos de que lo haya hecho como ciudadanos dominicanos y ciudadanas dominicanas. Ahora bien, anterior a esas declaraciones en la CELAC, el presidente Medina firmó el decreto 327-13, que tiene dos acápites que particularmente nos preocupan. Uno de ellos es permitir la regularización, la instrumentación de expedientes de extranjeros, vamos a decir de extranjeros, sin documentaciones, sin identidad. ¿Cuáles son las consecuencias de esta parte si hacemos un análisis sencillo? ¿Dónde está el blindaje de nuestras fronteras? ¿Cómo vamos a identificar ese gueto? Un entrar y salir constante. ¿Quiénes entraron ahora? ¿Quiénes entraron hace 20 años? ¿Cómo lo vamos a saber si nadie tiene documentos de identidad? En el caso de Haití. Esa es una parte del decreto que me preocupa bastante. Bueno, y la otra parte es ese plazo para suspender las deportaciones. 2015, no hay deportaciones. Si vemos hoy, yo siempre he dicho que cada estado es soberano, tiene sus políticas migratorias, como establecen las constituciones. Ahora bien, si hoy vemos una publicación del presidente Barack Obama, el presidente que más ha defendido los inmigrantes en los Estados Unidos, pero el presidente que más ha deportado, hablábamos de 12 millones de indocumentados en Estados Unidos y ahora se dice que se han deportado más de 2 millones durante el periodo completo o los periodos del presidente Barack Obama. Aquí llegó un avión casi semanal. Exacto. Nadie suspende las leyes. Nadie suspende las deportaciones. La ley no se puede violar. Él está de acuerdo en regularizar estatus, en que se beneficien las familias, se reunifiquen, pero no en violar las leyes. Entonces nosotros vamos a implementar medidas, pero no blindamos las fronteras. Seguimos con esa permisibilidad y aparte de eso, dentro de este decreto tan peligroso, yo diríamos, ¿no? Y así lo hemos denominado en este equipo que Castillo Pantaleón y otros profesionales pues tienen el honor de participar en defensa por la ciudadanía dominicana. Peligrosidad de la ciudadanía dominicana. Este decreto trata dos aspectos que son peligrosos. Voy a regularizar extranjeros sin documento, detengo las deportaciones hasta el 2015. Entonces, el decreto, en cierta medida, no se corresponde con estas declaraciones. Ahora bien, nosotros abrigamos a que vamos hacia las declaraciones. ¿Por qué? Porque fueron unas declaraciones contundentes de un presidente decidido. Pero legalmente vamos a tener que hacer algo con el decreto.
Sí, es verdad, porque el decreto hace aparentar a uno la creencia de que ha dispuesto un entrentó, todos, que no se va a deportar a nadie. Claro. Porque si el decreto se adopta en el momento en que se refuerza de manera tal la frontera, que todas nuestras unidades armadas, para poder cubrir 390 kilómetros de extensión, están allá. O sea, todos esos famosos campamentos que tenemos aquí, brigadas, en el territorio nacional, por razones de emergencia nacional, se trasladan a la zona fronteriza y se montan campamentos improvisados, con fines de luego volverlo a su lugar de origen. Entonces decimos, tenemos la frontera bien cubierta, no se va a hacer ninguna deportación durante 2 años, hasta tanto normalicemos la cosa. Pero es que no hicimos eso. No, y entonces, en ese sentido, quieren tanto de la República Dominicana y son tan ilusos que ni siquiera a ese decreto le han hecho caso. Desacataron la sentencia, porque pregúntenme cuánto han ido a la Dirección General de Inmigración que diga cuántos extranjeros haitianos han ido a carnetizarse para acogerse al plan de regularización. Hubiésemos ido en filas ante unas decisiones pues tan favorables. Bueno, hubo un llamado a desacatarla. Sí, definitivamente. Y una campaña permanente para que se desacaten. Abiertamente. Sí, la hay. Que esto es lo que le hace daño a los extranjeros haitianos, porque claro definitivamente están en un limbo jurídico en estos momentos. Y si hubiesen tomado la decisión de acatar la sentencia, pues ya tienen un documento que le permite trabajar en el país, que un documento provisional que las universidades tendrían que darle paso también, porque es una decisión constitucional que ha permitido y ha ordenado que regularicen a este extranjero, pero no, ellos quieren más de la República Dominicana y sencillamente la han desacatado. Yo no estoy en contra de que se regularicen a los extranjeros en el país, no. Nosotros estamos en favor de que se regularicen, pero con apego a nuestras normativas. Incluso yo estoy de acuerdo particularmente en esa clasificación que se debe hacer precisamente para tomar en consideración aquellos que tendrán 30, 25 años en el país, pero bajo un sistema irregular, que la irregularidad no trae legalidad. Hay que enderezarlo, como ciertamente plantea la decisión de la sentencia 168.13, pero hay que acogerse al procedimiento y bueno, y entonces ahí pasaremos a lo que podría ser el llamado que hizo este ciudadano haitiano, que realmente a mí me parece que debería de estar tranquilo, porque el país y el Estado Dominicano lo que ha decidido es regularizarlo. Entonces, ahora lo que se ha ido demasiado lejos es de cómo querer trazarle pautas al gobierno dominicano de cómo deben ser las cosas, porque definitivamente se decía por ahí que anda un anteproyecto o unas normativas que le han querido someter al presidente Medina, como quien dice, aprueba, firma ahí. Y bueno, sobre ese tema de la naturalización, yo quisiera que Castillo Pantaleón, que le ha dado muchas pinceladas, pues pueda comentarnos. ¿Sí? Ahora, doctora Carmen Herrera, una pregunta. Mire, usted tiene la realidad de los haitianos indocumentados en República Dominicana. Es gente que entró desde Haití, no tiene ni un papelito. Algunos compran cédulas, compran acta de nacimiento, están vigilando los muertos. O sea, llevándose a bandas organizadas. Murió fulano de tal en Jimaní. Nombre disponible de una vez. Nombre disponible. Y un número de cédula. Y número de cédulas, así es. El presidente de la Junta llegó a decir que el registro civil fue asaltado. Llegó a decir el presidente de la Junta. Estamos respondiendo a toda velocidad a los que mueren. Mire, no tienen un documento, pero usted tiene la normativa migratoria que usted tiene que aplicar. Pero lo otro es la cooperación de Haití. Haití no tiene un registro civil. La mayoría de la población haitiana es indocumentada. Los haitianos, en todas estas discusiones, fíjense que tienen años diciendo que sí, que van a regularizar, que van a resolver ese problema, y no dan un paso. Porque los que dicen, fíjense que ha hablado Edwin Patterson, que fue cónsul haitiano en República Dominicana, tiene una ONG. El negocio de la ONG, eso es un negocio. Aquí hay gente que si los organismos que la financian de Estados Unidos y la Unión Europea rica hicieran una revisión, pues probablemente se sorprendieran que hay una parte de una población que ha estado viviendo de ese situado
con unos recortes de periódicos, de denuncias, con unas entrevistas que logran en la radio y la televisión, y están defendiendo a los haitianos. Entonces él ha dejado claro, Edwin, que ellos no quieren un plan que, por ejemplo, esto de un proceso como establece la legislación dominicana de migración, sí, para una residencia. No. Ellos quieren de entrada solución definitiva. Quieren nacionalidad de entrada. Definitivo. Pero llegó, proceso de... Héctor, llegó el momento en que Haití va a tener que aplicar el artículo 11 de su Constitución. Son haitianos sin importar donde nazcan, cualquier ciudadano, hijo de ciudadano haitiano. Entonces, ¿cómo ellos van a documentar sus ciudadanos haitianos? Van a tener que establecer fuerza de voluntad, que nunca la han tenido. ¿Por qué? Porque contrario a lo que muchos creen, Haití definitivamente y lamentablemente en estos momentos es un estado fallido. Entonces, ahora otros organismos internacionales, ONG, como tú bien planteas, que quieren estar dentro del tema, pues entonces van a tener que ayudarlo a regularizar su problemática basado en ese artículo 11, porque aquí lo que sucedió en el país, que también no estamos de acuerdo con esto, porque obviamente fue fraude y hubo complicidad, y en este tema pues ha habido muchas problemáticas. Sí. Y hay otro detalle. Sí. Y es a lo cual, porque uno tiene que estar muy atento a todo. Sí, señor. El presidente Martelly compareció a la reunión del Consejo Permanente de la OEA, cuya presidencia pro tempore, por cierto, recae sobre República Dominicana. Entonces tuvo el embajador dominicano en la OEA, Pedro Vergés, un intelectual ya con mucha experiencia en el mundo diplomático, autor de una novela que se llama Solo cenizas hallarás, que es una oda a la dominicanidad, principalmente a esa dominicanidad que se lleva a cuestas, porque hay un personaje dentro de esa novela que está loco por emigrar hacia Nueva York. Y hay toda una relación, en una época que había el ambiente es el ambiente posterior a la decapitación de la dictadura, y que todavía no habían acontecido las elecciones en las que resultó ganador el profesor Bosch en el 63. Un momento histórico muy interesante. Y la novela es estupenda, ganó incluso un premio de la crítica en España y el premio Blasco Ibáñez de novela en el 80. Entonces, Pedro Vergés es quien hace la presentación de Martelly. Y Martelly, en su discurso, que entiendo yo agraviante, lo primero que hace es agradecer el apoyo y la preocupación hemisférica sobre los efectos de esa sentencia e invita y exhorta a la comunidad latinoamericana y americana a estar vigilantes de que no haya casos de apatridia. Cuando ese señor que es presidente de ese país sabe muy bien que en relación con la descendencia de haitianos no hay apatridia posible. ¿Por qué no hay apatridia? Porque la apatridia es la condición excepcional de que una persona no tenga derecho a ninguna nacionalidad. Exacto. Y cuando usted es hijo de padres conocidos y en la legislación de la nacionalidad de esos padres se establece la regla del jus sanguinis, con el nacimiento, además del derecho a la filiación, se transmite el derecho a acceder a la nacionalidad de sus padres. No hay apatridia posible. Apatridia existiría si no se supiera quiénes son los padres, o si la legislación del país de origen de los padres no permitiera extender o transmitir la nacionalidad cuando el nacido lo es fuera del territorio de su país. Entonces, en el caso de los haitianos eso no acontece. Y cuando tú ves al presidente de Haití decir eso, evidentemente que ellos no tienen ningún nivel de intención, y es lógico, porque hay que entender que Haití, tal y como señala Carmen, es una realidad, es un estado fallido. Es un estado que hace todo lo posible por expulsar población. ¿Por qué? Porque el estado haitiano no puede garantizar derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a una vida digna, porque es un país incluso que ha minado sus posibilidades de sostenibilidad medioambiental. Energía eléctrica y agua potable. Es decir, es un estado que hace todo lo posible por endosarle su población a quien pueda. Y en el caso de República Dominicana, lo que se presiona es para que la frontera jurídica desaparezca y poder endosar a República Dominicana la mayor cantidad posible de población haitiana. Y cuando todos estos irresponsables y traidores, porque no hay otra manera de llamarlo, coquetean con esa idea, o porque reciben dinero desde el extranjero, o sencillamente porque tienen un nivel de limitación en la visión, porque también hay una cuestión ideológica mal digerida
Es decir, ese izquierdismo trasnochado de proletarios del mundo unido, más toda la doctrina expansionista soviética que trataba de ver en el nacionalismo de los países un obstáculo para la unión de los proletarios, porque entonces son mal digeridos. Agrega un tercer factor, el factor de la licenciada Rosario, Espinal, que dice que dentro de esa población hay una población migrante con vocación opositora al PLD, específicamente PRDista. Yo lo digo abiertamente eso. Que es imprescindible para desplazar al PLD del poder. Pero que eso es una coyuntura más interna, es decir, estamos viendo también, porque, atención, todos los partidos aquí declararon nacionales extranjeros, porque eso lo hicieron muchísimos diputados, senadores reformistas, en provincias cañeras. Eso lo ha hecho todo el mundo. Así es. Ese no es el detalle. El detalle es que esas ONGs y toda esa cuestión de la sociedad civil, que es una pandilla de siglas, la mayoría de ellas, entiende que eso es una especie como de golosina electoral, con la que le hace el ICO. Yo no sé si ustedes saben lo que hace el ICO. El ICO es le abre la boca y cuando el niño abre la boca dice, ¡hey! Le hacen ICO a muchísimos grupos políticos. Digo, te traigo una metáfora de la cultura popular para que se entienda. Y por eso tú ves que en los partidos políticos hay siempre una pequeña parte de su dirigencia que coquetea en todos los partidos, incluyendo en el de gobierno. Sí. Porque son los famosos 200.000, entre comillas, desnacionalizados. Es que en un país en donde las elecciones se deciden por menos de 100.000 votos, es una golosina deseable. Determinante. Y con eso se está jugando. Y atención, y dentro del PRD hay un sector, que por cierto vi ahora que formó una cosa ahí. Sí, formaron. Que juega con eso. Fijémonos que ellos hacen causa común restricta con eso. Es decir, eso hay que entenderlo, pero eso es más un sector interno. Pero aún así, ¿qué es lo que a nosotros nos preocupa? Porque ya el tema de las dificultades que tiene el decreto 327, yo no tengo que agregarle una palabra más porque Carmen lo ha explicado muy claro. O sea, un decreto que en cumplimiento de esa hoja de ruta trazada por la sentencia, levantamiento de la información, ya la Junta lo hizo. Un decreto para ordenar la regularización en donde se plantean 2 renuncias a 2 aspectos de la soberanía, como son la determinación de quiénes son tus nacionales y, en segundo lugar, el control de la población. Necesariamente, si esas son las condiciones que se van a traspasar a un proyecto de ley de naturalización que nadie conoce, entonces el país tendría que estar muy alerta acerca de las terribles consecuencias que traería un proyecto de ley que no se sabe por qué tanto secretismo, que pudiera plantear una naturalización colectiva de gente que no se sabe quién es. Sin embargo, doctor, en ese punto yo debo confesar, yo en el plano personal, que la intranquilidad de Paraísón a mí me trae mucha tranquilidad. La intranquilidad de Paraísón en torno a lo que va a someter el presidente de la República el 27 de febrero, a mí me da mucha paz. Porque Paraíson todos sabemos cuál es su rol, ¿verdad? Así es. No sé, a lo mejor Paraíson es un virtuoso, como otros muchos, que tiene acceso a información que yo desconozco. Y estoy de acuerdo contigo. A lo mejor él se enteró de que las cosas no iban como él lo pensaba, sobre todo porque yo digo, como dicen algunos colegas, hay un antes y un después de CELAC. Sí. Hay un antes de CELAC y hay un después de CELAC. El después de CELAC parece que ha creado un ambiente de intranquilidad en esos malos dominicanos y en esos haitianos que están apurando paso en esa misma dirección. Y las declaraciones. Entonces, Montalvo que dijo que nadie que no tenga pasaporte va a aplicar. Bueno. Después de la segunda reunión aquí en Jimaní. Bueno, a mí me gustó lo del memorándum de entendimiento. Que centremos la situación porque va a venir una discusión. El presidente somete, el presidente no impone. El presidente somete al Congreso Nacional y eso va a ser ocultado por todos, porque ya ahí sí vamos a conocer el famoso proyecto ¿verdad? Entonces, a partir de ahí es que yo quiero que usted me focalice en el plano legal, constitucional, institucional. ¿Por dónde usted cree que eso que se va a someter vaya en consonancia con ese después de CELAC? Mira, si el proyecto de ley de naturalización guarda la misma sintonía con lo que establece el artículo 151 de la ley, pues entonces estaríamos hablando de algo razonable y necesario. ¿Qué es lo que establece? Que la regularización, en el caso de la regularización migratoria, es traspasar estos criterios a la posible naturalización. Tiene que primero manejarse con criterios de individualidad. ¿Por qué? Porque usted no puede regularizar, ni mucho menos naturalizar colectivamente.
Es decir, los riesgos serían inconfesables. En segundo lugar, pues medir el nivel de arraigo de la persona. La persona tiene que estar verdaderamente radicada. Claro. Tiene que tener unos parámetros socioeconómico-culturales. ¿Por qué? Porque el naturalizado, una vez obtenida esa nueva condición, pasa a ser ciudadano de la nación receptora. Tiene que saber hablar el español, hablarlo y escribirlo. Historia tiene que saber, porque tiene que identificarse con los valores propios de la identidad de la nación. Porque la identidad nacional no es simplemente tener una documentación que diga, usted se llama José Pérez y es dominicano. No, no, no. Es que usted se identifique con ese decálogo, ese ideario básico. ¿Cómo nos reclaman a nosotros que es el que construye una nación? Estados Unidos te pone a hablar su idioma. ¿Qué ocurre con los países que naturalizan o nacionalizan la descendencia de extranjeros de manera muy generosa? Que producen fracturas en su ser nacional. Eso pasó en Francia. ¿Qué fue lo que generó la famosa Ley de Bré? La Ley de Bré, por el nombre del senador que la propuso, endureció muchísimo las normativas migratorias hacia Francia. Francia, una potencia colonial, tenía territorios en todo el orbe, colonias desde Asia hasta el Pacífico, África. Entonces, de acuerdo a mucha de la legislación anterior, la descendencia de algunos de esos habitantes de estas colonias de ultramar accedían al derecho a la nacionalidad francesa. Obviamente, hace 200 años eso no tenía los mayores efectos porque los medios de transporte eran tan limitados que les resultaba muy difícil al movimiento humano trasladarse. Es decir, no era fácil coger un barco desde África hasta Francia. Es decir, por lo caro que es y lo dificultoso que era. Pero con la facilidad introducida por la tecnología de transporte, tú tienes un avión que en 8 horas te traslada de una a otra parte del globo terráqueo una persona, muchas personas, un avión coge muchísima gente. Entonces, eso fue generando, esa legislación que no estaba al día con la transformación de los tiempos, fue generando un movimiento migratorio de parte de la población de muchísimas de esas excolonias, que hablaban francés porque era la lengua de sus amos, de sus gobernantes, y luego esta población que se asentó, sirvió en los nichos de trabajo menos remunerados. Eso es normal, que la parte salarial más deprimida es la que viene a ocupar la población social y económicamente menos aventajada. Eso pasa en todas partes. Eso genera lo que le llaman los sociólogos el fenómeno de la etnización del trabajo. El corte de la caña, eso es haitiano. Claro, porque paga poco, y entonces el dominicano, si tiene cierto nivel de educación, va a acceder a puestos de trabajo mejor remunerados, y eso genera un desplazamiento en nichos de trabajo. Entonces, gran parte de los argelinos y de muchísimos otros países que estuvieron bajo el dominio francés, fueron a ocupar esos puestos de trabajo, y obviamente sus hijos accedían a la nacionalidad francesa por jus solis, y además porque sus padres ya habían sido reconocidos como franceses. El punto es que la nacionalidad francesa como valor cultural no se traspasa con el acta de nacimiento. Entonces, eso trajo un grandísimo problema para definir el estatus de mucha de esa población que se resentía de alguna de las características propias de la sociedad gala. Por ejemplo, Francia es un país laico. La Revolución Francesa se sustentó en eso, en muchísimos de esos puntos. Hay una separación absoluta entre religión y Estado. Allá no se permiten símbolos religiosos en las escuelas públicas. Eso de que un crucifijo, no. Y eso de que de rezar, no. En la educación absolutamente laica, el Estado respeta mucho eso. Pero los musulmanes, que son sumamente dogmáticos, llevan en la epidermis, parece, ese nivel cultural que los define como naciones musulmanas, con su código de conducta. Y autoridades en esos países, atención, algunas de ellas democráticas, porque la gente vota, en países como Irán la gente vota, pero con unos criterios culturales que uno no alcanza a entender, mujeres con velo y ese tipo de cosas. Bueno, muchachitas musulmanas francesas con velo en las iglesias, en las clases. El velo, el burka, eso fue un problema grandísimo. Entonces, decían los maestros, aquí no me pueden traer símbolos religiosos, y eso de que 5 veces al día dejar de dar clases para hincarse en dirección a la Meca, no. Eso está prohibido. Y eso trajo una confrontación sociocultural. Primero porque
gran parte de esa población estaba en el perímetro más bajo de la escala social económica. Y en segundo lugar, porque los valores culturales, ideológicos y religiosos de esa población estaban en contradicción con el alma nacional del Estado de donde ellos resultaban ya nacionales. ¿Qué generó eso? Pues una falta de sintonía, mucho choque entre la policía y el comportamiento de estos jóvenes, y llegó un momento que eso generó una explosión social. En el año 2004 hubo unos incidentes en París que hubo que decretar estado de sitio durante 4 días. Óyeme, no le prendieron candela a la Torre Eiffel, de milagro, miles de negocios con las vidrieras rotas, miles de vehículos incendiados. La protesta nunca vista. Eso se extendió a otros países de Europa, eso pasó en Holanda, eso pasó en Alemania. Entonces, ¿qué hizo Europa? Europa inmediatamente, entonces, produjo un movimiento normativo que restringió aún más el acceso a la nacionalidad y dificultad por naturalización, y también por las reglas del jus sanguinis, que entonces pasaron a ser mucho más estrictas. Es decir, ya prácticamente ningún país de Europa permite la nacionalidad por nacimiento, simplemente. Miren, uno de los padres al menos tiene que ser nacional del país. Hemos avanzado algo después de esta retoma de las conversaciones entre República Dominicana y Haití, porque se han tocado puntos básicos, ¿verdad? Importantes, que estaban incluso en carpeta desde antes, en la Comisión Mixta Bilateral, en Gaceta ya incluso están ahí focalizados. Sin embargo, cuando se habla de control migratorio, uno inmediatamente tiene que pensar en la frontera. Y entonces hay varios temas. Hasta el momento lo que hemos visto es un control en materia de comercio. Ya ahí se están dando puntos para un acuerdo aduanal entre las aduanas de ambos países, perfectamente bien. El establecimiento de los ya vigentes mercados binacionales, controles que se van a tener sobre esa actividad tan importante comercial entre ambos pueblos. Pero entonces está la frontera esta tan vulnerable que tenemos. El otro tema, el del control absoluto, el del muro, el de la muralla, como se le quiera llamar. ¿Qué piensan ustedes? Porque Haití lo iniciaron en una parte, pero en el marco de todo esto que se está levantando sobre el control migratorio, el famoso muro, colocar algo ahí que permita mayores controles. ¿Ustedes están de acuerdo con que eso se establezca como parte de todo este proceso? Obviamente, porque como vimos anteriormente, si estamos dando facilidades demasiado amplias en este sentido de la regularización, pero tenemos que tener controles para saber cómo clasificar a estos extranjeros y cuáles estaban aquí, cómo siguen las entradas, las irregularidades, porque también tenemos que poner un freno a esa situación. Pero eso debemos hacerlo de común acuerdo con, yo lo que digo en el plano de estas negociaciones, si de común acuerdo con el Estado o nosotros como Estado soberano simplemente sellamos. Y el tema económico, todo lo que es gastar dinero, ahí está la República Dominicana, ¿verdad? Vamos a atender lo siguiente. Sí. Ambos estados están en un dilema. Un dilema, ajá. Sí. Voy a fungir de abogado del diablo. Sí, sí. Del lado haitiano, el gobierno haitiano tiene interés en que haya un muro. ¿Por qué? Porque el Estado haitiano, su presupuesto fundamental proviene de donaciones internacionales, y eso hace al Estado haitiano, al gobierno, muy débil. Muy débil, así es. Porque no hay recaudación. Sí. El Fondo Internacional, aunque entra, no le da manejo hasta para fines clientelares políticos a quien maneje el gobierno momentáneamente. Entonces la élite que gobierna en el momento necesita unos recursos que el Fondo Internacional no le permite la suficiente ligereza, la ligera liberalidad para manejarlo. Ellos quieren un muro porque poniendo un muro pueden tener el control aduanal. Muy bien. Es decir, el pago de las tasas y las contribuciones aduaneras solamente es posible cuando tú tienes un control de aduanas. Así es. En el caso de una frontera de 390 kilómetros de largo, hay una parte del comercio, de la exportación, que es regular, pero es la menos. Lo cierto es que con los mercados binacionales, por ejemplo, plásticos, hubo una veda, pero hay unos comerciantes en Haití, óyeme,
que cuando tuvo la veda de los productos haitianos, como el plástico flota, se lo llevaban por toneladas flotando. Pero en la zona de Pedernal. Por la zona de Pedernal. Es cierto, es cierto. Igual también con el tema de los pollos. No pasaban los furgones de pollo, pero parqueaban los furgones del lado dominicano y entonces esos comerciantes mandaban a 500 haitianos a traer cada uno una funda con un quintal de pollo arrastrado en una carretilla. Y en 2 horas, lo que pasaba en 5 minutos con un furgón, sencillamente pasaba en 2 horas de uno en uno y así no había control ni pago de impuestos. Entonces, eso genera para el Estado haitiano la necesidad de un muro. Del lado dominicano necesitamos un muro para el control del flujo humano. Pero también nos conviene el desorden de aquel lado porque realmente se exporta, porque Haití no produce de nada. Realmente, lo que el gobierno dominicano tiene que atender no es la conveniencia del gobierno haitiano, es sencillamente sumar y restar. Para eso no hay que ser ningún economista. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros en temas de servicio de salud, de servicio de educación, más una arrabalización y pauperización de la economía nacional? La importación de pobres no te hace avanzar. El presidente acaba de hablar de que la prioridad del gobierno es elevar la capacidad de consumir del dominicano. Sí, claro. Es decir, que el dinero esté en las manos de los pobres. Pero si tú tienes 2 millones de pobres más que te entran por la frontera, tú eso no lo vas a alcanzar. Entonces el gobierno también como política estatal tiene que también entender que el tema migratorio impacta demasiado en todos los servicios públicos y en las expectativas que cualquier gestión de gobierno aspira a satisfacer. Muy bien. Eso es muy importante. Perfecto. Entonces cuando se suma y se reste, los gobernantes sabrán qué van a decidir. No, y económicamente siempre hemos perdido y estamos perdiendo. Ahora en ese memorándum de entendimiento, República Dominicana asume el costo de las visas. Entonces definitivamente ningún país subvenciona esto en temas económicos. Nos quedan apenas unos minutillos para don Lalo, transmitiendo lo que aconteció el fin de semana y más luego pasar a la sesión cultural. Es evidente que este tema es riquísimo en detalles. Hay que seguir y que nos obliga a tener que traer de nuevo a esta pareja de profesionales del derecho que nos han ayudado a comprender la complejidad de la relación migratoria. Una de las cosas en las que no pudimos entrar en detalle es lo que llaman los puertos de cabotaje en Haití. En Haití hay 11 puertos, de los cuales solo 2 los maneja el Estado, los otros las familias. O sea, hay una situación de informalidad que los hace depender de las donaciones internacionales. Eso es terrible. Entonces esto hay que analizarlo. Le agradecemos mucho la presencia, pero el compromiso le queremos sacar hoy de que vuelvan con nosotros en algún momento. Claro. Así que muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Fue muy certero al escoger como compañera de boleta a la doctora Carmen Herrera. A la doctora Carmen Herrera. Claro. Gracias. Don Lalo, ¿qué es lo que ha acontecido entonces en estos últimos, en este